me hubieras visto antes, no creerías quién soy hoy. Ya no soy el mismo. Antes caminaba solo, sin rumbo ni dirección, haciendo lo que quería, sin escuchar la razón. Las noches eran vacías, aunque estaba rodeado, porque el alma sin Cristo vive siempre quebrado. Tomaba malas decisiones sin pensar en el final, y aunque parecía fuerte, por dentro estaba mal. Pero Dios miró mi vida cuando nadie daba nada, y en medio de mis ruinas comenzó a restaurarla. Ya no soy el mismo desde que Cristo me encontró. Lo que antes me destruía hoy ya no tiene control. Ya no soy el mismo porque Dios me transformó, y el que estaba perdido ahora sabe quién soy. Ya no soy el mismo y no quiero volver atrás, porque el que conoce a Cristo encuentra la verdad. Dejé atrás los caminos que me hacían caer, porque entendí que sin Dios no se puede vivir bien. Las amistades cambiaron y también mi pensar, porque cuando Dios entra todo empieza a cambiar. Y aunque el pasado me llame, no pienso regresar, porque el amor de Cristo me enseñó a avanzar. Ya no soy el mismo y eso nadie lo puede negar, porque el poder del cielo me volvió a levantar. El que era antes murió y hoy vive alguien nuevo. No es que cambié un poco, morí a lo que era antes. Viví atrapado en errores que no podía soltar, repitiendo las mismas caídas sin poder avanzar. Intentaba cambiar el solo, pero volví a caer, porque sin la ayuda del cielo nadie puede renacer. Pero un día entendí
tenía que morir a lo que me destruía para poder vivir. El que era antes murió y no va a regresar, porque el que nace en Cristo no vuelve a caminar igual. El que era antes murió y ahora vivo en verdad, porque el amor del cielo me dio una nueva identidad. Ya no cargo el pasado como lo hacía ayer, porque Cristo borró lo que no podía vencer. Y aunque el enemigo intenté recordarme quién fui, yo sé que en Cristo ya no soy así. El que antes murió y ahora vivo en libertad. No fue un cambio pequeño, fue una transformación completa. Antes vivía deprisa, sin pensar en el final, siguiendo caminos vacíos que no llenaban en verdad. Buscaba sentido en cosas que no podían sostener, porque el alma sin Cristo no puede permanecer. Tomaba decisiones solo, sin buscar dirección, y aunque parecía libre, vivía en confusión. Había un vacío constante, difícil de explicar, porque sin la presencia de Dios no se puede descansar. Pero cuando Cristo entró, todo empezó a cambiar. Lo que antes me dominaba ya no pudo gobernar. Dios cambió mi forma de vivir, mi manera de pensar, porque el que camina con Cristo aprende a transformar. Dios cambió mi forma de vivir y me dio dirección, porque ahora cada paso tiene propósito y razón. Dios cambió mi forma de vivir y no quiero volver atrás, porque el que conoce al cielo encuentra la verdad. Las prioridades cambiaron, ya no pienso igual, porque el mundo ofrece cosas que terminan en mal. Aprendí que no todo lo que brilla es real, y que la voz de Dios es la que debo escuchar. Las caídas del pasado ya no me hacen caer, porque el que ha sido transformado no vuelve a ser el de ayer. Ahora camino firme aunque el camino sea difícil, porque el que siga a Cristo no depende de lo visible. Y aunque haya pruebas, sé que voy a resistir,
porque no importa tu historia ni lo que viviste antes. Si Dios entra en tu vida, todo cambia al instante. Dios cambió mi forma de vivir y cambió mi interior, porque el que entrega su vida recibe algo mejor. No fue esfuerzo mío, fue Dios. No fue fácil, pero era necesario. Había recuerdos pesados que no me dejaban avanzar, errores que me perseguían sin poderlos soltar. Las voces del pasado me querían detener, recordándome quién fui, todo lo que fallé. Intenté ignorarlo, pero siempre volvía, porque el dolor guardado nunca se enfría. Cargaba con culpas que no podía borrar, hasta que entendí que con Cristo todo se puede soltar. Y aunque dolió dejar atrás lo que un día fue parte de mí, Dios me mostró un camino donde sí podía seguir. Dejé el pasado atrás y no pienso regresar, porque el que sigue a Cristo siempre va a avanzar. Dejé el pasado atrás, aunque me costó soltar, porque el que confía en Dios aprende a caminar. Dejé el pasado atrás y encontré libertad, porque el amor del cielo me enseñó a perdonar. Aprendí que el pasado no define quién seré, porque el que nace de nuevo vuelve a renacer. Las heridas siguen ahí, pero ya no gobiernan, porque cuando Dios sana las cadenas se quiebran. Ahora camino libre sin miedo a lo que fui, porque el Dios que me restauró sigue obrando en mí. Y aunque el enemigo intente hacerme recordar, sé que en Cristo soy alguien nuevo ya. Si alguien hoy está atrapado en lo que vivió ayer, quiero decirle que Dios también lo puede romper, porque no importa el pasado ni lo que llegó a doler. Si Cristo entra en tu vida, todo vuelve a nacer. Deja el pasado atrás y no vuelvo a mirar, porque el que avanza con Dios no vuelve a tropezar igual. No olvidé, pero ya no me controla. Si Dios no está, yo no soy nada.
Antes pensaba que podía resolver todo por mí, sin depender del cielo ni aprender a rendirme así. Pero cada intento solo me llevaba a fallar, porque lejos de su presencia no hay forma de avanzar. Había orgullo en mi vida que no me dejaba ver que sin la ayuda de Cristo nadie puede sostenerse bien. Hasta que entendí lo que debía aceptar, que sin Dios en mi vida todo vuelve a fallar. No me reconozco sin Cristo, Él es todo en mí, porque el que vive con Dios aprende a vivir. No me reconozco sin Cristo, Él cambió mi interior, porque el que conoce al cielo camina con valor. No me reconozco sin Cristo, porque Él es mi identidad, y sin su presencia no hay estabilidad. Ahora entiendo mis errores y también mi valor, porque Dios no solo perdona, también te da propósito y amor. Las cosas que antes amaba ya no me llaman igual, porque cuando Dios transforma todo empieza a cambiar. Mi vida tiene sentido desde que Él entró, porque el que encuentra a Cristo encuentra dirección. Y aunque haya pruebas, sé que no voy a caer, porque el que depende de Dios permanece en pie. Si alguien hoy está viviendo lejos del Señor, quiero decirle que en Cristo todo es mejor, porque no importa tu historia ni lo que hiciste ayer. Si Dios entra en tu vida, todo puede renacer. No me reconozco sin Cristo y no quiero regresar, porque el que vive con Dios no vuelve atrás. Sin Cristo no soy nada. No solo cambié, empecé de nuevo. Hubo un momento exacto donde todo se detuvo, cuando entendí que mi vida iba rumbo a lo absurdo. Caminaba sin sentido, repitiendo el mismo error,
sin darme cuenta que lejos me estaba yendo del Señor. Las decisiones que tomaba me alejaban cada vez más, y aunque intentaba avanzar, siempre volvía hacia atrás. Pero un día me cansé de vivir en confusión y decidí entregarle a Dios todo lo que había en mi interior. No fue fácil rendirme ni dejar lo que era yo, pero entendí que sin Cristo todo pierde valor. Nueva vida, nuevo camino, desde que Dios me cambió. Lo que antes me ataba hoy ya no tiene control. Nueva vida, nuevo camino, ya no vivo igual, porque el que camina con Cristo encuentra la verdad. Nueva vida, nuevo camino, y no pienso regresar, porque el que encuentra propósito no vuelve a fallar igual. Las prioridades cambiaron, ya no vivo por vivir. Ahora cada paso que doy tiene razón de existir. Las amistades cambiaron y también mi manera de pensar, porque cuando Dios transforma todo empieza a ajustar. Ahora miro hacia atrás y no puedo ni creer cómo vivía perdido sin saber quién me iba a ser. Pero Dios escribió algo nuevo donde antes hubo dolor, porque el que nace en Cristo vive con propósito y valor. Si alguien hoy está cansado de vivir sin dirección, quiero decirle que Dios también cambia el corazón, porque no importa tu pasado ni lo que viviste ayer. Si entregas tu vida a Cristo, todo vuelve a nacer. Nueva vida, nuevo camino, y no vuelvo atrás, porque el que empieza con Dios siempre llega al final. No cambié de rumbo, cambié de vida. Había cosas que me tenían atado, pero ya no más. Vivía preso en hábitos que no podía dejar, intentando ser libre, pero volviendo a fallar. Las mismas debilidades me hacían caer otra vez, porque luchar sin Cristo es pelear sin poder. Sentía que no podía salir de ese lugar, porque hay cadenas invisibles difíciles de quebrar. El enemigo me decía que así iba a terminar, que nunca iba a cambiar y siempre iba a fallar. Pero una voz en lo profundo me hizo real
reaccionar, recordándome que Dios sí me podía liberar. Las cadenas se rompieron cuando Cristo habló. Lo que me tenía atado ya no me dominó. Las cadenas se rompieron y volví a respirar, porque el poder del cielo todo puede quebrar. Las cadenas se rompieron y hoy camino en libertad, porque el que conoce a Cristo ya no vuelve a esclavizar. No fue fuerza humana ni voluntad personal, fue la gracia de Dios obrando de verdad. Las cosas que me vencían ya no tienen control, porque el que es libre en Cristo vive sin temor. Ahora puedo decir que no soy el de ayer, porque el que ha sido liberado no vuelve a caer igual otra vez. Y aunque haya tentaciones, sé que voy a resistir, porque el poder de Dios permanece dentro de mí. Si alguien hoy está atado, sin poder avanzar, quiero decirle que Cristo también lo puede soltar, porque no hay cadena fuerte que Dios no pueda romper, ni vida tan perdida que no pueda volver a ser. Las cadenas se rompieron y no vuelven jamás, porque el que es libre en Cristo vive en verdad. No fue fácil, pero fui libre. Si hubieras visto mi vida antes, no creerías lo que Dios hizo. Andaba sin rumbo fijo, sin saber a dónde ir, perdiendo poco a poco las ganas de seguir. Las decisiones que tomaba me llevaban al error, porque cuando falta Cristo, falta dirección. El vacío en mi pecho no lo podía llenar, aunque intentaba todo, siempre volvía a fallar. Pero Dios vio algo en mí que nadie más vio, y en medio de mi ruina su amor me alcanzó. Antes perdido, hoy restaurado, eso solo lo hizo Dios. Lo que estaba destruido, Él lo levantó. Antes perdido, hoy restaurado, y volví a empezar, porque el que encuentra a Cristo no vuelve a quedar igual. Antes perdido, hoy restaurado, y lo puedo decir,
puso en mi vida. No lo puedo fingir. Las heridas del pasado comenzaron a sanar, porque cuando Dios trabaja, todo empieza a cambiar. Las voces que me acusaban perdieron autoridad, porque el amor del cielo me dio identidad. Ahora camino firme con una nueva visión, porque el que ha sido restaurado vive con convicción. Y aunque el proceso dolió, valió la pena pasar, porque lo que Dios construye nadie lo puede tumbar. Si alguien hoy está perdido sin saber qué hacer, quiero decirle que Cristo también lo puede rehacer. Porque no importa tu historia ni lo que llegaste a vivir, si Dios entra en tu vida, todo vuelve a surgir. Antes perdido, hoy restaurado, y no vuelvo atrás, porque el que ha visto el poder de Dios permanece en paz. No fue terapia, no fue el tiempo, fue Dios. Lo que estaba escrito Dios lo cambió. Mi historia iba en caída, sin rumbo ni dirección. Todo lo que construía terminaba en destrucción. El pasado me marcaba y me hacía recordar todo lo que había hecho y no podía borrar. Pensé que ese era mi destino, quedarme así, pero Dios tenía otro plan preparado para mí. Aunque nadie lo veía, algo empezó a cambiar, porque cuando Dios escribe todo se puede transformar. Mi historia fue reescrita cuando Cristo llegó. Lo que parecía derrota en victoria se convirtió. Mi historia fue reescrita y volví a empezar, porque el que nace en Cristo tiene oportunidad. Mi historia fue reescrita y no vuelvo a caer igual, porque el que entrega su vida Dios la vuelve a levantar. Las páginas del pasado ya no gobiernan mi ser, porque el que vive en Cristo de la nacer. Las decisiones de antes ya no me definen más, porque el amor del cielo me enseñó a cambiar. Ahora escribo mi vida de la mano de Dios, porque el que deja el control encuentra dirección.
escrita y eso nadie lo cambió. Porque cuando Dios interviene todo vuelve a tener valor. El final que yo veía, Dios lo convirtió en inicio.